este programa es grabado, nosotros estamos, el señor Enrique Ochoa y yo, en un acto que se está realizando en la Universidad Central de Venezuela, en el auditorio de la Facultad de Ciencias, con el rector Drago, con el rector Peraza, va a hablar Stalin González, va a hablar también Luis Augusto Romero, la señorita Marisela León, que es presidente de la Alianza Sindical Independiente. O sea, una dirigente sindical, va a hablar Ricardo Cusano también. Y tiene otros aditivos que los iremos comentando, pero estoy aclarando que o sea, el acto está pasando, estamos contando que salga bien, ¿no? Exactamente. Sí, que no vaya a pasar como en Estados Unidos, que sale un loco y los mata a todos, o cae un terremoto, una bomba, el misil, se tronca de ahí, ¿no? O que no hayan ocurrido los bombardeos. Sí, o que no le ocurrió nada malo de aquella. O sea, que vamos a hablar de política. Siempre. Y tú no me ibas a hablar de la novela, la novela tuya, que tú ibas a leer. Estamos a punto de invasión y tú quieres hablar de la novela tuya. Oye, vale. ¿Te parece a cierto personaje amigo mío? Verdaderamente, qué traiciones de los amigos. Vale. Sí, bueno. Dale, los amigos arranca con la política. Los amigos son los hermanos que uno escoge. Yo tengo un mal criterio para los amigos porque yo me consigo unos amigos, primero me quitan las novias. Cuando van a la casa y se meten al baño, se roban todo lo que pueden. Si tú les prestas prestado, más nunca los ves. Pero son amigos. Oye, pero por cierto te voy a decir, en la novelita aparece la Cuarta Flota, frente a las costas. ¿En cuál novelita? ¿La tuya? En la mía aparece la Cuarta Flota. Sí, todo esto. Aparece 2 veces la Cuarta Flota frente a las costas de Venezuela. Ah, caramba, ya vamos a hablar de eso. ¿Qué te parece? Sí, pero como tú eres amigo mío. Profeta, un poquito. Los Simpsons también tienen esa cosa tuya. Ellos también apareció la Cuarta Foto ahí, muy parecida a la predicción. Fíjate, voy a hablarte de algo que me preocupa mucho. No lo tenía resuelto y lo resolví ayer. Vamos a ver. Se me resolvió, fíjate. Nuestro guía espiritual, Teodoro Pekov, amigo nuestro ambos, que nos ayudó en la formación y en la manera de ver la política, decía en un programa con Marcel Granier que el Estado venezolano estaba en crisis, que necesitaba renovarse porque Venezuela ya no era el país de antes y que tenía que seguir su cadena histórica de buscar modernizarse. Pero la crisis del Estado es que era un Estado presidencialista muy grande, poco efectivo, muy poco eficaz, y era un Estado que tenía profundos problemas. Arturo Lapietti decía que este era el único Estado, este era el único país donde la gente vivía el Estado y no al revés. En los Estados Unidos, Europa, en Asia, el Estado cobra impuestos y vive de eso. Aquí no, la renta petrolera, todo el mundo vive el Estado. Entonces el Estado se deformó, se convirtió en una cosa grande. Como es presidencialista el país, imagínate tú, el presidente es un rey que utiliza la renta petrolera a discreción. ¿Cómo no? Paga cosas. Pero en la utilización de la renta petrolera había un tema. Fíjate, ya te capturé. Ahí vamos más o menos. Mira, había un tema. En el gráfico de Aníbal Batista, el famoso gráfico sobre Venezuela, el petróleo aparece en 1925, 1930, y de allá en adelante comienza una cosa a subir, la flecha del gráfico sube, hasta que llega en 1977 y comienza a bajar. La explicación que se le da a eso es que la nacionalización petrolera produce eso. Y de 1977 al Viernes Negro lo que hay son unos tañitos. O sea, esa caída produce el Viernes Negro cuando los políticos agarraron la industria petrolera, lo que hicieron fue, primero, los ingresos lo agarraron para pagar las deudas de los organismos y del Estado, salarios y una inversión en infraestructura, pero no había un proyecto de desarrollo, pero también, y ahí es donde descubro la clave, en una entrevista de Carlos Granier con el que era esposo de Carlos Rangel. De Sofía, Carlos Rangel. Marcel sí. Granier con Carlos Rangel. Sí, yo la veo y dice, fíjate, Carlos Rangel, la sociedad americana, el petróleo es del que tiene la tierra, y entonces le paga al Estado una parte de los ingresos que recibe.
Y entonces ese tipo que es dueño del petróleo, que produce mucha ganancia, agarra e invierte en la sociedad, y esa inversión le permitió a Estados Unidos construir trenes, edificios, hierro, cosas, o sea, facilitó el crecimiento, porque no lo gasta en la burocracia del Estado, ni en los compromisos, sino lo invierte en la sociedad. Esta es la clave. Esta es la clave del problema, porque nosotros no hemos podido, con tanto dinero petrolero, conseguir el camino del progreso, porque claro, los políticos, que no son economistas, ni gerentes, ni nada de eso, tienen una manera de actuar en la cual, bueno, ven la industria, fíjate que ¿cuántos presidentes de PDVSA están presos? Sí. Sí. Ajá, ¿qué opinas tú? Bueno, fíjate, quizás la cosa no es tan simple como decir porque se nacionalizó el petróleo, las cosas empezaron a ponerse complicadas en Venezuela. En los años 80 y en los años 90 ya se había hecho en Venezuela prácticamente un consenso que lamentablemente después del 98 se echó para atrás, que era reconocer que el Estado tenía que redimensionarse. Nadie ponía en discusión que el petróleo tenía que seguir siendo del Estado. La propiedad de la industria petrolera, eso no significa que el negocio petrolero no se pudiera privatizar. Tú te recuerdas que cuando la ley de la nacionalización, nosotros en la izquierda combatimos el artículo 5. El artículo 5 salvó en buena medida en momentos de crisis del petróleo, del mercado petrolero mundial, ese artículo 5 contra el cual tú y yo estuvimos en su momento, fanatizados por el extremismo izquierdista, salvó a la posibilidad de que la industria petrolera hiciera negocios con los privados en momentos en que el petróleo tenía dificultades. Además, obviamente que el negocio petrolero no puede ser solo del Estado. Ahora, las razones de la crisis de los años 70 son quizás, tienen también otras implicaciones. Por ejemplo, la visión populista del Estado, porque no solamente es que el Estado es grande, sino que el Estado es grande porque hay una visión populista del Estado, de que el Estado es el que tiene que ofrecer absolutamente todo. Ahora, a la vez había la intención de llevarnos por un desbarrancadero neoliberal, que entonces es el otro extremo, es la idea de que el Estado no tiene nada que hacer sino tener unas policías y básicamente a resolver problemas de orden público en la sociedad, incluso algunos como los anarcoliberales tipo Milei llegan a plantear que ni educación, ni salud, etc. En un país pobre, en un país atrasado como era Venezuela, y en un país pequeño como era Venezuela, no es Estados Unidos, no es además el enorme mercado interno de Estados Unidos, sino Venezuela con un mercado interno muy pequeño, obviamente se requiere una industria petrolera que tiene una enorme capacidad de exportación, que puede capturar divisas y que puede resolver problemas de enormes desigualdades que se fueron acumulando en la sociedad venezolana. Y eso en cierta forma lo hizo el puntofijismo. También nosotros tanto que lo criticamos, y uno cuando mira para atrás de las 5 hegemonías políticas que ha habido en Venezuela, conservadores, liberales amarillos, andinos, puntofijismo y chavismo, la menos mala, en todo caso, la más productiva, la que dejó más, fue el puntofijismo. Entonces el puntofijismo logró, a través en particular de la educación y de la salud, y eso implicaba un Estado grande, eso no necesariamente, eso en algunos aspectos no es necesariamente malo. En la salud y en la educación era muy importante, eso permitió la creación de esa enorme clase media que tuvimos en Venezuela, gracias a la educación pública y a la salud pública. Pero claro, si el Estado además de eso tenía empresas del Estado, pretendía sustituir lo que es la labor de la sociedad y de los seres humanos creando riqueza, entonces llegamos a los problemas que tuvimos a partir de los 70. Bueno, vamos a seguir discutiéndolo. No se vaya, yo sé que a ustedes les gustan estas discusiones porque me lo dicen en la calle, como aquí nadie discute nada, díganme en las redes que todo es malo, bueno, y todo es vendido traidor, pues, esas discusiones son pertinentes, porque en este episodio que estamos viendo hoy, que no sabemos qué ha pasado, pero todas estas amenazas tienen que ponernos a pensar sobre cómo hacemos para que Venezuela salga adelante y no viva siempre metido en un desequilibrio, amenazas, claro, confrontaciones, odios, etcétera, etcétera, etcétera. Ya regresamos.
Gracias.